De los Hechos, capítulo 15, no quise marcar los versículos hoy día que vamos a avanzar porque vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero note que comenzando desde el versículo 1, vamos a comenzar la segunda mitad del libro de los Hechos. Recuerde que Hechos tiene 28 capítulos. Tiene 28 capítulos y ya pasamos la mitad del contenido, y vamos a comenzar ahora con la segunda parte de este libro. Y note muy bien que habíamos dicho nosotros en las clases pasadas que terminó el primer viaje evangelístico. A ver si me ayuda un poquito, donde ya vemos que hay una amplia zona comenzando. Todo comenzó, recuerdes, en Hechos capítulo 1 con el llamado de Jesús a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Llamamiento que pudo hacerse realidad recién en Hechos capítulo 11, varios años después, donde se estableció la iglesia de Cristo en Antioquía de Siria, y desde allí, Hechos capítulo 13, comienza el primer viaje misionero. Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 14, este viaje misionero. Ahora hay iglesias plantadas por toda la región de Judea, por toda la región de Samaria, incluso Siria, Fenicia, con Antioquía de Siria. Hay iglesias en Tarso, en Cilicia, hay iglesias en Chipre, hay iglesias en Licia, en Galacia. Recuerde que ya vimos todo el viaje y el recorrido de Pablo, no vamos a abundar en eso, pero piensa un poquito cómo tiene que sentirse el diablo. ¿Cómo tiene que sentirse el diablo que lo que comenzó como un pequeño grupito, recuérdese que eran 12 o 11 reunidos, 12 después con el sucesor Matías que se eligió, y después de eso hubo un grupo como de 120, después de ese grupo de 120 como 3.000 conversos, después de como 3.000 conversos como 5.000 varones, y ese pequeño grupito comenzó a ser un potente movimiento que comenzó a conquistar el mundo conocido. Entonces hablábamos en las clases pasadas de las estrategias que el diablo tiene, para poder dañar y afectar la obra de Dios. Como no pudo a través de la difamación, como no pudo a través de la envidia, de la contienda externa, como no pudo a través de las piedras, diríamos los peñascasos de Listra, o la expulsión en Iconio, el diablo va a elegir otra estrategia. Y fíjese que Hechos capítulo 15 es una transición, porque Pablo va a hacer después un segundo viaje evangelístico, y Pablo después va a hacer un tercer viaje evangelístico. Pero hay una cuestión que está molestando. Hay una piedra en el zapato. Hay una problemática. Cuando el diablo no te puede hacer caer con agentes externos, entonces el diablo va a utilizar agentes internos. Y note que lo que sucedió ahora es el cisma desde dentro de la iglesia. No es grupo desde afuera molestando a la iglesia del Señor, sino que, nótalo muy bien, versículo 1 de capítulo 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y note que la predicación del Evangelio, la iglesia estaba reunida aquí en Antioquía de Siria. Allí es el contexto de esta historia. Y note que estos predicadores judíos, estos cristianos de origen judío, estos judaizantes como también se les llama, vinieron de Judea. Viajaron desde ahí. Viajaron solamente y con el único propósito de ir a Antioquía. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué Antioquía de Siria? ¿Por qué no fueron a revolver el gallinero a otro lado? Claro, porque Antioquía de Siria era el centro misionero de ese momento. Imagínense que la iglesia de Cristo de Antioquía de Siria se divide y se destruye. No hay más viajes misioneros. Esa era la iglesia que estaba siendo el polo, el foco
que estaba haciendo, en este caso, la obra para poder avanzar en la misión. Entonces, claramente, el ataque era obvio. Hizo viajar a estos maestros. Eran cristianos, eran miembros de la iglesia, eran personas que tenían conocimiento, pero nota muy bien que tenían un entendimiento torcido. Y ese es el problema que sucede aquí, porque ellos enseñaban a los hermanos que la circuncisión también era un requisito para la salvación. Por si acaso, lo más probable, los eruditos dicen que Hechos capítulo 15 es paralelo, es texto paralelo con la historia que se narra en Gálatas capítulo 2. Por si acaso, donde ahí también Pablo presenta una problemática, incluso él tuvo que en un momento reprender públicamente a Pedro, porque había una hipocresía, porque había en este caso todo algo malo que estaba pasando, porque recuerde que ellos eran de un contexto completamente judaizante, recuerde que en Hechos capítulo 11 a Pedro le pidieron explicaciones, oye, ¿por qué tú entraste en la casa de los gentiles? ¿Por qué comiste con Cornelio? ¿Por qué estuviste y bautizaste a Cornelio? En Hechos capítulo 11 ya hubo esa problemática. Imagínense cuando hicieron problema porque se bautizó una familia. Ahora, imagínate, hay decenas de congregaciones y cientos de cristianos gentiles. Así que aquellos que tenían la espinita clavada de por qué los cristianos judíos estaban bautizando gentiles, en este momento vino el problema. La bomba explotó. Y fueron capaces de viajar hasta Antioquía de Siria para causar problemas y para poder, en este caso, ellos muy convencidos de su verdad, tienen que circuncidarse. Y ellos deben ser de origen judío, ellos deben sentirse en este caso descendientes de aquellos que antes guardaron la ley. Entonces ellos sacaban esta conclusión lógica: si nosotros venimos del Dios verdadero, si el Dios verdadero dejó a Abraham Isaac a Jacob y Jacob las 12 tribus, y nosotros somos de ese linaje y nos circuncidamos, y de ese linaje vino Cristo y Cristo trajo la iglesia, entonces ustedes también tienen que hacerse judíos, como un paso previo a hacerse cristiano. Ese era el entendimiento de ellos. Y note el punto, versículo 1, no podéis ser salvos. O sea, la circuncisión, aquí hermanito, no estamos hablando de algo de opción. No estamos hablando aquí de algo de opinión. No estamos hablando aquí, es que si usted quiere, es que si a usted le acomoda, es que podría ser mejor. No, es requisito para salvación. Entonces, usted agrégale al plan de salvación oír el Evangelio, creer en el Evangelio, arrepentirse, confesar la fe, bautizarse y agrégale circuncidarse. Agrégale ese requisito. Y si no eres circuncidado, no eres salvo. Y esa era la problemática con la iglesia. Imagínense, en iglesias todas de origen gentil. O sea, en la mente de ellos querían que todos estos nuevos cristianos comenzaran a guardar la ley antiguo testamentaria, comenzaran a matar animales, comenzaran a guardar los ritos, comenzaran, en este caso, a seguir la adoración del templo. Yo sé, siempre se ha dicho de que fue un tiempo difícil. Recuerde que en ese tiempo todavía estaba el templo ahí. El templo seguía erigido. El templo en el año 70 fue destruido. Todavía, todos los días, los judíos propiamente tal, ofrecían animales. Todos los días. Todos los días se hacían ofrendas, primicias y diezmos. Todos los días ellos veían al sacerdocio levítico, los judíos de Jerusalén, todos los días veían esa parafernalia judaizante. Entonces para ellos tal vez fue fácil confundirse y decir, si Dios no ha quitado esto, entonces ¿por qué nosotros debemos abstenernos de eso y tenemos que seguir guardando esas cosas? Fue un tiempo de transición. Yo creo que ese fue uno de los motivos fundamentales por qué Dios destruyó el templo y por qué pasó todo lo que pasó, para mostrar realmente la preeminencia del cristianismo y de que Dios no tenía dos religiones al mismo tiempo en coexistencia, sino que solamente una estableció y solo una aprobó y solo una tenía, en este caso, su bendición. Pero para ellos fue un tiempo duro de complicaciones, no lograban entender bien el asunto. Era un tiempo de transición. Ellos entendían que Cristo abolió la ley, pero si Cristo abolió la ley, ¿por qué siguen matando animales? Ahí están matando al sumo sacerdote, lo veo cada Pascua matando animales. Y si Cristo abolió la ley, ¿por qué todavía la gente va a adorar ahí? Incluso la iglesia primitiva, como no tenía local, se reunía en el templo y decían,
Se andaban en el templo. ¿Cómo me dice que esto no existe? Entonces hubo la controversia. ¿Y cuál es la controversia fundamental? La pregunta que vamos a ver en Hechos capítulo 15, ¿somos cristianos o somos judíos? Esa es la pregunta, realmente. ¿Cómo tiene que comportarse el cristiano? Entonces, note muy bien allí, versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. O sea, hubo pelea. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hay un problema. Hermanito, quiero que mire el versículo 2 y dígame, ¿qué impresión te da el versículo 2? ¿Qué impresión te da el versículo 2 en cuanto al problema? Hay una pelea. Está Pablo predicando. Recuerde que Pablo llegó recién contando la salvación de los gentiles. Contexto, Iglesia Antioquía de Siria. Pablo está allí como un miembro más de la congregación. Llegan estos falsos maestros y comienzan a decir todas estas cosas terroríficas. Hay que circuncidarse, hay que guardar la ley, hay que empezar a hacer estas cosas, somos descendientes de los judíos, así que vamos a tener que cambiar un poquito el culto, vamos a tener que adaptarnos un poquito, porque tenemos que ser descendientes de ese linaje. Claramente Pablo no iba a permitirlo. Y Pablo defendió el punto de la verdad. Y Pablo se puso a discutir. Pero, ¿nota algo ahí en versículo 2? ¿Qué pasó? ¿Realmente? Yo creo que esto fue una prueba para Pablo. Yo creo que esto fue una prueba fundamental para Pablo. Pablo ha predicado por ¿cuántos años ahí? Pablo ha hecho la obra. Pablo es un siervo de Dios. Pablo es un hombre inspirado. Pablo dice la verdad de Dios. Y a la primera que llega otro tipo a decir la verdad o otra verdad, estos le creen al tiro y le compran. Y empiezan a dudar y hay discusión y hay pelea. Tiene que haber sido muy duro para Pablo. Más encima ni siquiera le creyeron a Pablo. Dijeron, vamos a tratar la cuestión en Jerusalén. Pablo vaya a tener que viajar y vamos a tener que hacer un concilio y vamos a tener que definir este asunto. No aquí en Antioquía de Siria. No se va a definir aquí. Vamos a tener que definirlo en Jerusalén. Con los apóstoles. O sea, más encima miraron a chinche a Pablo. Tú no tenés parte ni parte aquí para saldar el tema. Al apóstol Pablo, imagínense. Hombre inspirado por Dios. Hombre inspirado por Dios. Y estos falsos profetas lo pusieron en duda con la congregación. Y al final fue tan grande que se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos, tiene que haber estado ahí Tito por la correlación de Gálatas 2, a los apóstoles y a los ancianos. Para tratar esta cuestión. ¿Y por qué a Jerusalén? Por si acaso. No es porque Jerusalén era el centro de la iglesia. No era ahí. No era porque Jerusalén tenía una casa central. La iglesia de Cristo nunca ha tenido una casa central. Pero por si acaso, hay dos puntos fundamentales de por qué fue en Jerusalén. Número 1. No, si está por ahí, mira. Está escondido por allá. Está escondido por allá. Número 1. ¿Por qué en Jerusalén? Porque los falsos maestros salieron ¿de dónde? De Jerusalén. Porque la carta después va a decir, nosotros no los mandamos, nosotros no lo enviamos en esa misión, ellos fueron por su propia cuenta, no son enviados de la iglesia de Jerusalén. Número 1, porque de allí salió el problema. Pero número 2, aparte de que el centro del origen era Jerusalén, es porque ahí estaban los apóstoles. Y en ese momento los apóstoles eran los hombres más respetados, los apóstoles originales de Cristo eran los hombres más respetados. Entonces dijeron, vamos a usar buenas fuentes para solucionar este problema, vamos a ir ahí mismo, donde está en este caso, de donde salió el origen de la raíz de este problema fue Jerusalén, y de allí vinieron esos falsos maestros, así que vamos a solucionar el problema ya. Note, por si acaso, versículo 2, note que se va a tratar el tema con los apóstoles y los ancianos. Recuerde quiénes son los ancianos. Los ancianos son los pastores, los ancianos son los obispos, los ancianos son los líderes,
los líderes de la congregación. Entonces, versículo 3, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. Recuerde por si acaso, todos están por aquí, Fenicia, Samaria, hicieron todo este viaje donde ya habían congregaciones, por si acaso, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Qué increíble la reacción. Mire el contraste que quiere marcar versículo 3. Las iglesias de Fenicia y de Samaria se gozaban porque más personas llegaban al evangelio, y los de Jerusalén discutían y hacían problemas. Querían cerrar la puerta. No, los cristianos tienen que ser todos de origen judío. Hay que circuncidarse, hay que guardar la ley, hay que seguir los ritos, si no, no van a ser salvos. Mientras que todos los demás se gozaban porque más nuevos hermanitos. ¿Habrá esa percepción hoy en día? Yo me lo pregunté mucho. ¿Habrá personas hoy en día que se entristecen, que se desorientan, que se enojan, que se resienten porque otras personas sean alcanzadas para la salvación? Porque muchas veces no todos sienten gozo, aunque uno dice en Lucas 15 que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, pero a veces no sentimos el mismo gozo. No sentimos el mismo gozo. Y a veces ponemos pretexto, habrá cambiado, se habrá arrepentido, vamos a ver cuánto le va a durar, te apuesto que no dura como cristiano, te apuesto que no persevera, y esa clase de pensamientos muchas veces son el mismo espíritu que estaba en los hermanos de Jerusalén, que no confiaban de que estos cristianos de origen gentil iban a cambiar. Mientras que los mismos de Samaria, que eran mezcla, o los de Fenicia, que también tenían mezcla, ellos se gozaban y se alegraban de que más personas pudiesen llegar a la salvación, de que la iglesia creciera. Siempre me he preguntado yo, ¿soy más como los de Samaria y Fenicia? ¿O soy más problemático como los de Jerusalén? ¿Hago más problemas yo? ¿O me gozo más cuando pensamos en la salvación de las personas? ¿Cuántas veces a la gente le queremos poner requisitos? Ya lo va a hablar Pedro, por si acaso, porque va a haber un tremendo discurso, y esto se le conoce como el Concilio de Jerusalén. Pero note, ¿qué pasa si la iglesia aquí se hubiera dividido? ¿Qué pasa si este problema no se soluciona? ¿Qué pasa si en este momento hubiesen dicho algunos, calabaza, calabaza, cada uno va a su casa y cada uno pone una iglesia diferente, y nosotros vamos a hacer la iglesia de los tantos, y tú vas a hacer la iglesia del otro, y tú vas a hacer la iglesia del otro? Y en ese momento, era un momento, pero puntual, un punto de inflexión, donde el diablo puede haber destruido la influencia de la iglesia. La influencia de la iglesia. Un problema estaba cercenando desde adentro, y tenía que solucionarse de manera correcta. Yo creo que por eso Pablo accedió. Por su humildad, porque Pablo tiene que haber sido muy humilde para viajar y aguantar de que pusieran en entredicho toda su obra. Pablo predicó por años y todas estas iglesias. ¿Y qué pasaba entonces? Imagínate que hubiese el acuerdo dicho, Pablo, estuviste mal. O sea, que todos ellos estaban mal bautizados, y que a todos ellos hay que circuncidarlos, y que todos ellos tienen que empezar ahora a guardar otro tipo de adoración. Ese era el punto. Para que usted lo entienda bien, se lo estoy tratando de mostrar bien simplecito. Ese era el punto. O sea, que todo lo que se hizo en el primer viaje fue basura y no sirvió de nada. Porque ahora llegan estos falsos enseñadores y dicen, no, están mal. Están mal. No fue correcto su bautismo, no fue correcta su salvación. No están practicando lo correcto. Entonces Pablo fue muy humilde para aceptar ese cuestionamiento como hombre inspirado por Dios, y aún así hizo el viaje a Jerusalén. Y note cómo todo se va gestando, versículo 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Note ahora, hay un tercer agente en la solución de este problema. Note que aquí en Hechos capítulo 15 podemos aprender un patrón bíblico para cuando se trata de solucionar problemas o desacuerdos entre los hermanos. Es un buen modelo para poder utilizarlo como iglesia cuando hay problemas en cuanto a distintos pensamientos, distintos puntos, distintas doctrinas u opiniones. Es un buen patrón para poder, en este caso, saldar el tema de las controversias.
Entonces dice allí, recibidos por la iglesia 4, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero noten, no solamente estaban allá en Antioquía, dice ahora versículo 5, pero algunos, ahora entendemos la raíz del asunto, pero algunos de la secta de los fariseos, los mismos que Pablo, de la misma secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario, grábate esa palabra, es necesario, es fundamental, es imperativo, es más importante que todo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí está el punto. Vamos a tener que guardar la ley. Pablo, está mal en lo que predicaste. Hay que guardar también el Antiguo Testamento, hay que observar las leyes y los ritos del Antiguo Testamento, hay que circuncidarse para entrar en pacto como Abraham se circuncidó y entró en pacto con Dios. Si la gente quiere entrar en pacto con Dios, tiene que circuncidarse. Y todo vino de la secta de los fariseos que ahora se habían convertido, habían abrazado la fe en Cristo, se habían bautizado, estaban en la iglesia, pero todavía no habían dejado sus prejuicios judaizantes. Y querían imponer su visión dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. ¿Qué sucedió entonces? Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Nuevamente, ancianos, líderes. El grupo de líderes que está por encima de la congregación para guiarla, para supervisarla, para dirigirla, para pastorearla. Y después de mucha discusión, esta cuestión tiene que haber sido acalorada. Imagínense los más grandes eruditos de la iglesia en ese momento, los 12 apóstoles, Pablo, Bernabé, predicadores gentiles, estos fariseos, pura gente entendida en la ley. No estamos hablando aquí de gente ignorante. Cada uno con su entendimiento y todo lo demás, hasta que Pedro, el apóstol, qué gran muestra de liderazgo, después de mucha discusión, se levantó y dijo. ¿Y por qué Pedro? Porque Pedro tenía la llave. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro era un líder destacado dentro de la iglesia del Señor. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro también fue el primero que le predicó a Cornelio. ¿Por qué Pedro? Y dice allí, versículo 7, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Pedro pone primero su experiencia. El Señor me mostró a mí, ¿se acuerdan Hechos 11? El Señor me mostró a mí que no llame a nadie inmundo, que a nadie juzgue, que a nadie le cierre la puerta. Dios me lo mostró a mí en visión. Y ahora Pedro está defendiendo su punto. Yo me imagino que los fariseos tienen que haber pensado, Pedro es judío, va a tirar para el lado de nosotros. Pero Pedro fue justo. Y Pedro, muy judío podía ser, recuerde que mostró prejuicio en ese momento de no entrar en la casa de Cornelio, pero aún así cuando Dios le dijo entra, Pedro tuvo que entrar, por mucho prejuicio que él tuviera. Y dice ahí, y Dios que conoce los corazones. Por si acaso, esta es la segunda vez que en el libro de los Hechos aparece la frase, el Dios que conoce los corazones. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que se utilizó? En Hechos capítulo 1, versículo 24, cuando se eligió a Matías como sucesor de Judas. En ese momento se eligió a Matías porque Dios conocía su corazón. Ahora Pedro está diciendo que Dios conoce los corazones de los gentiles y Dios le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuándo fue eso? Hechos capítulo 11 o Hechos capítulo 10, cuando Pedro estaba predicando, descendió el Espíritu Santo y Cornelio y toda su familia y los que estaban ahí comenzaron a hablar en lengua. Y para todos ellos fue un sello de aprobación de que Dios también aceptaba a los gentiles. Pedro entonces dice, Pablo y Bernabé estaban bien. Estaban bien. Pablo y Bernabé están defendiendo la verdad. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Mire cómo tienen que haber taladrado. No sigamos discutiendo de distinciones. En la iglesia no hay distinciones, que si eres judío, que si eres gentil, que si eres de esto, si eres de esto otro, eres pobre, eres rico. No hizo diferencia porque los mismos requisitos para el judío son los mismos requisitos para el gentil. El mismo requisito para el pobre es el mismo requisito para el rico. No hay requisitos diferentes por distinciones.
Todos tenemos los mismos requisitos para llegar al Señor. Y Pedro dice, ninguna distinción, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué pasa en el momento de la salvación? Dios por la fe purifica tu corazón. ¿Qué frase más bonita para decir bautismo para salvación? ¿Qué frase más bonita para describir arrepentimiento y conversión? También Dios purifica tu corazón. ¿Qué pasa en el momento del bautismo? Dios purifica tu corazón por fe. Dios te limpia de las impurezas, de delitos y pecados. Dios limpia tu corazón. Ese sucio corazón, ese podrido corazón se limpia en el momento de la salvación. Y ahora pues, y mire el argumento de Pedro poderosísimo. ¿Por qué tentáis a Dios? Y sabe que pensé mucho en esa frase, ¿por qué tentar a Dios? Porque, ¿por qué tentar a Dios? Porque ellos estaban haciendo algo que Dios nunca le había mandado. Dios nunca le había mandado ir a Antioquía de Siria, ir a predicar esa doctrina. Dios nunca le había mandado. Ellos creían y entendían que tenían que defender la ley de Moisés y que estaban llegando. Recuerde que la iglesia comenzó netamente y puramente judaica. Pero cuando la iglesia comenzó a expandirse y expandirse, después tal vez ellos tenían el temor de que iban a ser la minoría. Tal vez iban a ser la minoría. Tal vez iban a perder la fuerza. Tal vez pensaban que ya no iban a tener poder, tal vez pensaban que ya no iban a tener influencia. No sé qué motivó a estos judaizantes, pero los motivos que tuvieron no fueron motivos rectos, sino que ellos establecieron su propia autoridad. Y ahí está el problema de la discusión. Cuando la gente discute por querer su propia autoridad y no se deja guiar por lo que Dios dice, entonces fallamos y tentamos a Dios. Y tentamos a Dios. Y la mayoría de las cuestiones hoy en día, de opiniones, de discusiones, de métodos y formas que se hacen en la iglesia, tienen que ver solamente con percepciones particulares. No es que hay que hacer la cena de pie, no es que hay que hacer la cena de rodillas, no es que hay que tomar en una copa, no es que hay que tomar en copita, no es que hay que hacer un pan, no es que hay que estar de pie, no es que hay que estar parado. Son percepciones personales, opiniones de hombre, formas y maneras que tenemos nosotros de poder cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿en dónde Dios lo mandó? ¿Dónde Dios dijo que peleemos por esas cosas? No es que hay que orar sentado, es que hay que orar de rodillas, es que hay que orar parado. ¿Dónde Dios lo dijo? Dios habló en amplitud para que su iglesia decidiera, y normalmente sucede, note lo que está pasando acá, es que la gente quiere imponer sus opiniones como doctrina. Si una persona quería circuncidarse en ese tiempo por venir de un linaje judaico y quería seguir respetando a sus ancestros, lo que fuera, hágalo. Está en libertad de hacerlo, pero no como un requisito para la salvación. Por ejemplo, como le pasó a Timoteo. Usted va a ver que después en Hechos 16, un capítulo más adelante, un joven de padre griego y de madre judía va a ser circuncidado. Y Pablo lo permitió. Y todos dicen, pero ¿cómo Pablo se contradijo? Oye, ¿cómo si mansa pelea en Hechos 15 por la circuncisión y después Timoteo se circuncida al capítulo que viene? Pablo se contradijo. No, no se contradijo, hermanito. No se contradijo para nada. Es que el punto aquí es que ellos mandaban e imponían a la gente como requisito de salvación, tienes que circuncidarte. El caso de Timoteo fue opcional. ¿Por qué? Porque Timoteo quería trabajar evangelizando judíos. Y si tú quieres entrar a evangelizar judíos, entonces tú tienes que parecerte a los judíos, tienes que asimilarte a los judíos, tienes que hacer esas cosas. ¿Cierto? No transar el evangelio, pero por lo menos, obviamente, tiene en este caso, como él lo dijo un día Pablo, que se hacía judío para los judíos, para poder alcanzarlos, para poder ganarlos, para poder ganarlos. Entonces no hubo discrepancia, no hubo contradicción, y por eso Pedro va a explicar, versículo 10, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro llama a la conciencia. Ninguno de ustedes cuando era judío cumplió la ley judía. Nadie podía cumplirla. Entonces, si nadie puede cumplirla, si nadie se puede salvar por la ley, si guardando la ley nadie es salvo, entonces ¿por qué ustedes quieren que ellos la guarden? Es ilógico. Si la ley no hace personas perfectas, si la ley lo único que hace es condenar el pecado, si la ley antiguo testamentaria era solamente un libro de normas y reglas y requisitos, y ninguno de ustedes, ni sus padres, dice Pedro,
Es ilógico pedirle que ellos cumplan lo que ni ustedes cumplen. Ni yo pude cumplirlo, Pedro dice ahí, ni nosotros. Yo no lo pude cumplir, dice Pedro. Porque por la ley no es la salvación. Ni yo pude cumplirla y ustedes tientan a Dios imponiéndole cosas que ni sus padres guardaron. Pues ni el más religioso de los más religiosos cumplió la ley. Así de inconsecuente era el argumento. Así de inconsecuente era el argumento de ellos. Y me encanta la valentía de Pedro para defenderlo como líder de Dios, porque Pedro pudo haberse quedado callado. Pedro pudo haber dicho, no, yo voy a evitar aquí el conflicto, que pelee Pablo con esto otro y que se arreglen entre ellos. No, Pedro intervino. Pedro quiere poner solución, así hacen los líderes de Dios, ponen solución, hablan las cosas claras, ponen los puntos sobre las IES, aclaran la verdad de la mentira. Pedro defendió la verdad, Pedro defendió a Pablo. Imagínate que, por si acaso, lo más probable es que antes, un poquito antes, Pedro se llevó la mansa reprensión de Pablo. Hace muy poquito tiempo, Pablo reprendió públicamente en Galacia a Pedro. Y aún así Pedro, ahora cuando tiene que defender lo justo, el mismo que lo reprendió, ahora Pedro va a defenderlo. ¿Y por qué? Porque Pablo estaba haciendo lo justo. Y estaba predicando lo justo. Versículo 11. Antes creemos, porque la gente entonces se preguntó, entonces si no somos salvos por la ley, entonces si guardando la ley no llegamos al cielo, entonces ¿cómo podemos llegar al cielo? Versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, no por las obras de la ley, por la gracia de Cristo, seremos salvos. No es guardando la ley, Pedro, la aclara de inmediato. Y Pedro hablando de la gracia. Esto es maravilloso, porque Pablo fue el apóstol que habló más de la gracia. Pero me fascina ver a Pedro hablando de la gracia. Y Pedro diciendo, no es la obra de la ley, no es guardar los mandamientos, no es los ritos ni los requisitos, ni guardar el sábado, ni matar animales, ni circuncidarse. No, es la gracia de Cristo. La gracia de Cristo, el perdón no merecido, el regalo, el don no merecido, todo lo que Dios ha hecho para salvarnos, eso que tú y yo nunca hemos sido dignos, dice, todo eso que Dios te da por gracia. Pedro dice, yo no lo merecía. Yo estoy aquí y no lo merecía, y por la gracia de Jesús soy salvo. Y si tú estás hoy día aquí, es por la gracia de Jesús, no por tus obras, no por tu obediencia perfecta, no por lo que guarda los requisitos, no porque sigues una ley, no porque eres una persona mejor que otra. Estamos aquí, somos lo que somos y somos bendecidos y beneficiados por Dios solamente por la gracia de Cristo. Solamente porque al Señor le plació derramar su gracia sobre ti, no por otra cosa. Y ese es el pensamiento que la ley antigua testamentaria no dejó, porque la ley se basaba en obediencia, la ley se basaba en cumplir, la ley se basaba en obligación, la ley se basaba en imposición. Si tú no cumples, si tú no lo haces, si tú no haces el rito, si tú no matas el animal, si tú no te circuncidas, tú no eres salvo. Y era simple, pero era incumplible. ¿Quién podría guardar toda la ley? Nadie podía guardar toda la ley. Nadie lo hizo, solo Jesús. Y por eso mismo el Señor establece la gracia, o sea, el estándar que Dios establece para salvarte a ti y a mí, no son tus propias obras, no es tu fidelidad ni tu obediencia. A Dios no le interesa tu fidelidad y obediencia porque es deficiente. Mi fidelidad es deficiente. Mi justicia es como un trapo de inmundicia para Él. Todo lo bueno que yo creo que hago para Él es basura. Su gracia me otorga perdón. Su gracia me da misericordia. Su gracia me ofrece salvación. Solo su gracia. Solo la gracia de Cristo. Si estamos aquí, debemos ser agradecidos de la gracia de Dios. Porque Dios le ha placido que seamos parte de su iglesia. Y Pedro lo aclara en medio de todos esos lobos rapaces que querían implementar un sistema y un requisito. Y note que, por si acaso, esa percepción hasta el día de hoy está. Esa percepción de la ley. Es que tenéis que cumplir. Es que tenéis que hacer esto. Es que si no lo hacís. Es que si... Y al final, mucha gente hoy en día basa su salvación por obras. Y si tú le preguntas a una persona, un miembro de la iglesia, hermano, ¿usted es salvo? Sí. ¿O no? ¿Y por qué eres salvo? ¿Y qué te va a decir? Es que cumplo esto, es que me congrego, es que tomo la cena, es que hago aquí, es que hago allá, es que leo la Biblia, es que evangelizo, es que... Obras. Obras. Obras que no dicen nada a Dios. Obras que deberían ser la respuesta a la salvación que tenemos. Porque nosotros no debemos ser salvos, nosotros no somos salvos por obras.
No, nosotros no somos salvos por obra. Esa es la falacia que hoy en día te acostumbra la gente, que si tus obras son más buenas que las malas, tus obras buenas más que las malas, tú vas a ser salvo. No, nosotros no somos salvos por obra. Nosotros, Dios te salvó para que tú hagas obras. Dios te salvó a ti. Dios te salvó a ti. Que esta ronca alemana dice. Somos salvos por gracia. La gracia de Cristo. Es diferente hacer obras para salvarte que hacer obras de gratitud porque ya eres salvo. ¿Cierto? Es totalmente diferente. Obrar, por ejemplo, si alguien piensa hoy día que va a venir a este estudio para cumplir un mandamiento, entonces está siguiendo una salvación por obras. Si vienes a este lugar por cumplir un mandamiento, estás aquí por salvación por obras. ¿Cuál debería ser el pensamiento? Como yo soy salvo y mi Cristo me dio de su gracia, es normal que el cristiano se congregue en gratitud por la gracia que yo tengo, por la gracia que se me ofreció, por la gracia que se me ofreció. ¿Entiende la diferencia, cierto? La distinción. Porque si yo creo que vengo aquí por cumplir mandamientos, esa es salvación por obra. Y vaya a empezar a sumar, a ver, me congregué 3 domingos, me congregué 4 estudios, me congregué tanto aquí, como que yo creo que voy a ser salvo. No, nada que ver. Todo tiene que ver con la gracia. Un cristiano que ha sido salvado y perdonado por Cristo no debería nunca faltar. Un cristiano que ha sido perdonado y valora la gracia nunca debería abstenerse de congregarse, nunca debería desanimarse. ¿Por qué? Porque está tan agradecido de la gracia que no merecía, que diría, ¿cómo le voy a fallar al que me salvó? ¿Cómo le voy a fallar? ¿Cómo no le voy a agradecer al que me perdonó? ¿Cómo no le voy a agradecer a aquel que me dio esta nueva oportunidad? ¿Cómo le diría que no a Dios cuando Dios siempre me ha dicho que sí? ¿Se da cuenta que el pensamiento es diferente? O sea, le decimos a la gente, no venga por obligación, venga por gratitud. Porque valora la gracia y no porque quiere ganársela, porque no se la va a ganar, ni yo me la voy a ganar, haciendo lo que haga no me la voy a ganar. Pero sí, porque Cristo le ha salvado, le ha dado esta oportunidad y porque usted está agradecido de la maravillosa oportunidad que Dios le ha dado. Eso es lo que Pedro está diciéndole a la gente. La gracia de Cristo nos salva, no sus reglamentos, no sus requisitos, no circuncidarse, no guardar la ley, no guardar el sábado, no hacer ese ritual y esa parafernalia de matar animales. No, es la gracia de Cristo que nos perdona, que nos purifica. En este caso, por eso, versículo 12, mire la reacción. Entonces toda la multitud cayó y quedaron para adentro. Y mire la percepción, el choque de percepciones. El choque de percepciones. Gente que quería estar en la iglesia solo por cumplir requisitos y mandamientos. Y gente que quería estar en la iglesia para agradecer esa gracia maravillosa que Dios ya le había dado. Hermano, usted ya es salvo. Usted es salvo. Y eso es importante. Usted es salvo porque Cristo le salvó. No estoy diciendo que no puede perder la salvación, porque sí la puede perder. Usted la puede perder. Pero usted es salvo porque Cristo le salvó, porque Cristo le perdonó, porque Cristo le dio una oportunidad y porque Cristo lo añadió a su iglesia. Y usted es parte de la iglesia de Cristo. Pero esa salvación, si tú no la aprecias, si tú no la valoras, eso es otra cosa. Si tú no la valoras. Porque Dios no va a estar obligado a darte algo que tú desprecias. ¿O cómo se siente usted cuando usted hace un regalo a una persona de valor, de importancia? ¿Cómo se sentiría usted que tú inviertes, tú gastas, tú trabajas, tú te esfuerzas por dar un regalo y se lo da a una persona un regalo valioso y la persona no lo valora? Uno se sentiría mal, ¿no? Que tú hicieras un regalo y que no lo quieran. No lo reciban, no lo usen, lo menosprecien, lo tiren por ahí, ya, bueno, no importa, chao. Bueno, yo creo que Dios debe sentirse así muchas veces cuando ve la actitud de los cristianos. Porque Dios dice, todo lo que yo hice por dar la salvación, todo lo que yo entregué y me esforcé por darle el regalo, que es la gracia, todo lo que yo tuve que hacer pasar a mi hijo para que ellos tuvieran este regalo, todo lo que yo tuve que aguantar que maltrataran y destrozaran a mi hijo y molieran a mi hijo, y para que ahora la gente diga, da lo mismo.
Da lo mismo si vengo, da lo mismo si no, da lo mismo si leo, da lo mismo si oro, da lo mismo si me congrego, da lo mismo si soy fiel o no soy fiel. O sea, imagínense cómo se sentiría el regalo más grande de este universo que nos entregó el Señor si nosotros lo menospreciamos. Por eso es bueno estudiar de la gracia, hermano, porque la gracia me hace sentir indigno, pero al mismo tiempo la gracia me hace sentir beneficiado. Soy indigno porque no la merezco, pero soy beneficiado porque Él pagó el precio por eso. Y eso me hace estar en deuda. Y voy a estar en deuda toda la vida. Usted va a estar en deuda toda la vida. Nunca va a poder pagar esa deuda con Dios hasta que llegue el día final, porque Él fue el que asumió el costo, el precio de su salvación. ¿Nadie más lo pagó? Nadie más lo pagó. Por eso que la actitud de la congregación fue callar, sorprendidos, para adentro. Diríamos nosotros en buen chileno, quedaron locos, ¿cierto? Y más encima ahora, Pablo y Bernabé van a sumarse a este argumento. Y Pablo y Bernabé, no solamente, Pedro terminó hablando de la gracia, pero nota ahora versículo 12, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y Dios no solamente le dio su gracia, Dios también le dio el Espíritu Santo, Dios también los confirmó con dones espirituales, Dios también le dio milagros, le dio maravillas, y Bernabé y Pablo contaron todas las cosas maravillosas que Dios había hecho. Mira, hay iglesias por todo este lugar. Dios se movió de una manera sobrenatural y maravillosa y tocó a los gentiles con su palabra y tocó a los gentiles con el Espíritu Santo. Dos argumentos hasta el momento. La ley no es superior a la gracia. Y número dos, Dios los confirmó dándole el Espíritu Santo y haciendo maravillas. Pero qué increíble. Y quiero llegar hasta aquí, o sea, quiero mostrar esta idea ahora, 13. Porque ahora va a hablar, y cuando ellos callaron, Jacobo, tercer líder, recuerde que va a hablar, o sea, cuarto líder, disculpe, Pedro, líder importante, apóstol de Jesucristo, Bernabé y Pablo, apóstoles también en misión, predicadores famosos que viajaron y establecieron tantas congregaciones en la iglesia gentil, y ahora va a hablar Jacobo, un pastor de la iglesia. Jacobo, un pastor de la iglesia. Jacobo, usted sabe quién es él. Jacobo, el hermano de Jesús. Él es hermano carnal de Jesús. ¿Y sabe por qué hermano carnal de Jesús? Porque Jacobo, el que era hijo de Zebedeo y hermano de Juan, le cortaron la cabeza en Hechos 12. ¿Se acuerda que habían matado a un apóstol que se llamaba Jacobo? En Hechos 12 y le cortaron la cabeza, entonces no puede ser él. Entonces, el único Jacobo disponible que era líder en ese momento era Jacobo, el hermano de Jesús. Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Ok? ¿Y qué habla Jacobo, el hermano de Jesús? Y por si acaso, este Jacobo es el mismo que escribió el libro de Santiago. Jacobo, el hermano de Jesús, que escribió el libro de Santiago. E increíblemente, la forma como habla es idéntica a varios pasajes del libro de Santiago. Así que muchos más dicen, este tiene que ser. Escribe igual, habla igual, se siente igual que el que escribió el libro de Santiago. Incluso es casi tan paralelo que cuando allí en Hechos 15:13, cuando dice, varones hermanos, oídme, es idéntico a Santiago 2:5. Es idéntico. Después usted lo puede comparar, aunque los que saben más dicen que en el idioma original es idéntico la frase que dice en Santiago 2:5 con esta frase que Jacobo habla en Hechos 15:13. ¿Y qué dice? Simón, recuerde que habló este pastor de la iglesia de Cristo, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y respalda, me imagino los fariseos, este sí nos va a apoyar, no apoyó. Chuta, Pedro no apoyó, Pablo no apoyó, Bernabé no apoyó, y ahora Jacobo, el que esperábamos que no iba a apoyar, deben estar pensando en los fariseos, no apoyó. Chuta, está apoyando a Pedro. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales has invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.
Por lo cual, mira cómo habla este líder, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y Jacobo habló con tal autoridad. Aquí va a terminar la reunión para que usted entienda quién se muestra con más autoridad que cualquiera. Recuerda que Pablo en Gálatas 2 dijo de que Pedro, Jacobo y Juan eran considerados como columnas, como pilares de la iglesia en general, en total. O sea, habló Pedro, un pilar, una columna de la iglesia, y ahora va a hablar Jacobo, otra columna igual de potente que Pedro. Y note cómo él habla, recordando la escritura antiguo testamentaria, un manejo y un dominio de la ley. Si esto que pasó, Dios ya lo advirtió. Los gentiles tenían que salvarse. Primero teníamos que salvarnos nosotros, pero después se iban a salvar los gentiles. Era nuestra misión, y explica que la ley antiguo testamentaria decía que los gentiles también tenían que acercarse a Dios. Y esa era la misión del judaísmo, poder convertir este mundo para Dios. Pero ellos no lo hicieron, se volvieron un pueblo exclusivista, se guardaron entre ellos, no quisieron predicar la palabra a otro, y al final se creyeron el pueblo exclusivo. Pero Jacobo dice, no. Dios siempre quiso llamar a todos. Dios siempre, David lo dijo, y los profetas lo dijeron. Dios siempre ha querido, Dios siempre ha sido el primer evangelista que ha querido salvar a todo el mundo. Ha querido salvar a todo el mundo. Pero los judíos no lo entendían así, y la iglesia en ese momento tampoco lo entendía así. Y por eso es que está pasando esta transición, para que ampliemos la mente y ahora la salvación sea abierta completamente a los gentiles. Si eso no hubiese cambiado, hermanito, ni usted ni yo hubiera estado sentado aquí. Porque no se hubiera predicado el evangelio a los gentiles. ¿Cierto? Y gracias a Pedro, gracias a Pablo y Bernabé, gracias a Jacobo con sus argumentos y fuerzas, su liderazgo, es que nunca más, por lo menos, vemos que se hizo un concilio. Hay problemática en Gálatas, en Romano, en Hebreo, claro que sí, hay libros que se dedican a esa problemática, pero ya eran esfuerzos aislados y ya no tan potente como un concilio donde tienen que reunirse los líderes, los grandes pilares, a resolver la cuestión realmente. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Vamos a seguir guardando solo la gracia o también estamos obligados a guardar los mandamientos de la ley antiguo testamentaria? Por si acaso se lo digo, hasta el día de hoy, las denominaciones, las sectas, se basan en ese sistema. Por eso hoy en día vemos que los adventistas, por ejemplo, y hay que decirlo por nombre y da lo mismo, porque quieren guardar el día sábado. Por eso hoy en día las denominaciones pentecostales, evangélicas, quieren guardar diezmos, adoran con instrumentos musicales. Por eso hoy en día los testigos de Jehová y otras que tienen requisitos en cuanto a comida, en cuanto a días de fiesta, en cuanto a la adoración en un día específico, no están son los descendientes de estos problemáticos que querían seguir guardando mandamientos y cosas de la ley antiguo testamentaria. Los católicos que quieren poner un sacerdocio, rituales, vela, incienso y todas esas cosas. Pedro, Pablo, Bernabé y Jacobo dijeron, no, nosotros somos salvos por la gracia. La iglesia tiene otro camino diferente al camino de la ley. Por eso Jacobo dijo, yo juzgo que no se inquietan los gentiles que se convierten a Dios, versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Lo vamos a dejar hasta aquí, hasta el 21. Hay algunas explicaciones, tal vez usted tiene pregunta en este momento, ¿qué significa eso de las contaminaciones y los ídolos? Vamos a tratar de ponerlo en orden la próxima lección. Pero note el argumento de Jacobo. El argumento de Jacobo es, los judíos tienen quien lo predique. Nosotros no somos judíos. Moisés tiene quien se predique y en la sinagoga se predica de Moisés y en la sinagoga se habla de la ley. Nosotros somos la iglesia. Nosotros defendemos la gracia. Nosotros somos un evangelio para todo el mundo, no para una nación específica. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones, ir y bautizar a toda criatura, de todo país, de toda lengua, de toda nación. Entonces, Jacobo, Pedro y Pablo dicen, parece que no hemos entendido, que nuestra misión es alcanzarlo a todos. Es alcanzarlo a todos. Y no ponerle requisito a los que vayan llegando, sino debemos recibirlo y aceptarlo por la gracia de Cristo. Continuamos la próxima semana.
desde el versículo 21 para poder definir un poquito el punto de la sangre, del ahogado, de la fornicación, de las contaminaciones, que también son preguntas que normalmente la gente se hace. Téngame paciencia, quedamos en el versículo 21.